Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Español Voz Latina. Y esta voz que escuchas soy yo, Heidi, una profe peruana quien tuvo la idea de comenzar este podcast para que puedas conocer un poco más de la cultura latinoamericana, sobre todo la peruana, y al mismo tiempo mejorar tu español conociendo nuevas palabras. Llegamos al episodio 10. Un buen número para iniciar el año, ¿no crees? Quiero comenzar este año contándote que cuando empecé a dar clases de español aquí en Alemania, hubo uno que otro alumno que me preguntaba, ¿cuál es el español más puro? Bueno, no era un grupo de alumnos de una clase, sino más bien siempre había una persona en cada clase que me preguntaba por el Hochspanisch. Debo decir que este tipo de preguntas ya no las he escuchado durante estos últimos años. Pero dime ¿tú te has preguntado qué español es el español de prestigio? ¿O dónde se habla el español más puro o libre de dialectos? Puedes corregirme si me equivoco, pero creo que en el sur de Alemania y también en Suiza, en los colegios se enseña el Hochdeutsch, es decir, el alemán de prestigio o el alemán más estándar, para que puedan ser entendidos por los alemanes de arriba, del norte. Yo, por ejemplo, cuando estuve un tiempo en Suabia, en Schwabenland, podía entender a algunos, pero a otros no. Nada. Niente para aquellos que hablan un poco de italiano. Y cuando estas personas veían mi cara, pues me empezaban a hablar en Hochdeutsch o alguien, es decir, otro alemán, me lo traducía en ese alemán estándar para que yo pueda entender. Y aquí podemos ver la diferencia. Muchos alemanoparlantes, es decir, muchos hablantes del alemán, utilizan este alemán estándar para entenderse en lugares fuera de su lugar de origen donde hablan su dialecto. Pero no es así con el español. Por ejemplo, yo siendo peruana, puedo entender y comunicarme sin problemas con alguien de México, de Colombia o de España. No necesito que alguien me traduzca al español estándar. Claro, quizás haya alguna palabra o frase que yo no entienda porque es una palabra o frase que se utiliza en ese país, región o localidad. Pero si pregunto qué significa, pues al final lo voy a entender y nos vamos a poder seguir comunicando sin ningún problema. Por eso, no hay país o región que tenga un Hochspanisch, un español estándar. Probablemente ya lo sabes, pero el español se habla oficialmente en 21 países. Y como lo dije anteriormente, incluso cada región o localidad tiene su propia variante o variación. ¿Uno es mejor que el otro? No. ¿Quieres conocer algunas variantes del español? Pues tengo algo para ti. Tengo un video en el cual menciono algunas variantes del español para que las puedas conocer. Puedes encontrar el enlace abajo en la cajita de descripción para que puedas obtener este video y un documento con el texto en español. Y Heidi, ¿todas estas variantes son correctas? Sí, todas son correctas y todas tienen su propia norma culta. Pero es probable que en cada lugar encuentres a personas que quizás hablen o escriban el español incorrectamente, es decir, con errores, lo cual a veces pasa cuando uno habla o cuando uno escribe. Por ejemplo, un error puede ser el laísmo, que es cuando las personas, en lugar de utilizar
el complemento indirecto le, utilizan la. Es decir, ellos dicen la dije, cuando lo correcto es le dije. Le dije a él o le dije a ella. Y bueno, aunque haya algún error allí, eso tampoco nos impide comunicarnos o entendernos. Así que puedes encontrar gente que hable de manera correcta dentro de su variante, como gente que no. Estoy segura que el español que has aprendido o que estás aprendiendo te va a ayudar a entender a los hispanohablantes. Y si te preguntas, ¿cómo nosotros los hispanohablantes conocemos estas variantes? Sinceramente, yo no creo que conozca todas las variantes, pero sí varias. ¿Cómo? Pues por la exposición a las distintas variantes del español. Desde que soy niña, he escuchado varias de estas variantes. Por ejemplo, en la televisión con los distintos programas, las telenovelas mexicanas, venezolanas, colombianas, argentinas. Sí, he visto diferentes telenovelas de distintos países. O también escuchando canciones de distintos cantantes de Latinoamérica, que siempre hacen sus tours por muchos de los países hispanohablantes. Si yo te contara todo sobre esto, que también habla sobre la cultura latinoamericana, sería un montón. Incluso ahora uno estando fuera de su país, como yo, conoce a otros latinos de distintos países. Y bueno, también cada país o región tiene ese español de barrio, ese español coloquial, el cual también puede ser dependiendo de la localidad. Hay algunas palabras que son propias de un país. Fueron creadas por los mismos hablantes o porque provienen de alguna lengua indígena del mismo país. Por ejemplo, Perú tiene el llamado peruanismo. El peruanismo es toda palabra propia del español hablado en Perú. También tenemos el mexicanismo, que son las palabras propias del español hablado en México. En Colombia el colombianismo y así sucesivamente. Y como acabas de escuchar, son palabras. Entonces, si no entendemos, podemos preguntar por el significado de esa palabra y listo. Y hablando de palabras, comencemos con el rincón del léxico. Esta vez solo tengo un par de palabras para ti. La primera palabra es montón. Montón es una palabra coloquial que significa mucho o una gran cantidad de algo. Yo dije, por ejemplo, si yo te contara todo sobre esto, sería un montón. Es decir, habría mucho para contar. Y luego tenemos propia. Yo dije palabras propias de un país. En este caso, propia significa característico de, es decir, o por ejemplo, son palabras características del español hablado en México. Muy bien, eso ha sido todo por ahora y espero hayas disfrutado este episodio. Y si quieres saber un poco más de este tema, ya sabes que en la descripción puedes encontrar el enlace para un video sobre las variantes del español. Recuerda que también puedes compartir este podcast con alguien a quien también le pueda interesar. Yo me despido hasta el próximo episodio. Chao.